Muy buenas tardes, estimado docente. La presente es para hacer las respuestas de las preguntas que nos ha dejado en el producto académico número 1, donde nos deja el caso el que no corre vuela. La primera pregunta dice, en el presente caso, ¿se aplica el derecho informático o la informática jurídica? Bueno, en este caso, luego de haber analizado los conceptos de tanto de derecho informático como de informática jurídica, podemos manifestar eh, que el derecho informático es el conjunto de normas jurídicas, las cuales regulan los fenómenos jurídicos que se producen por la utilización de los recursos informáticos por parte de los sujetos. Y la informática jurídica es la disciplina que se encarga de la aplicación de las tecnologías que derivan de la ciencia informática al conocimiento jurídico con el fin de optimizar y facilitar el trabajo del abogado o el juez o de la persona que tenga que buscar la información requerida para dichos procesos, ¿no? En base a estas breves definiciones, podemos manifestar que la respuesta a la pregunta número 1 y en este caso es que se debe aplicar el derecho informático, porque Ronald ha cometido una manipulación indebida de datos, de los cuales, además de hacer uso de una tecnología de inteligencia artificial no autorizada para resolver casos, ignoró completamente los principios por los que se rige la función judicial. Además, también no mencionó a los justiciables que iba a hacer uso de los datos y por qué iba a hacer uso de sus datos personales. También debemos mencionar que no informó a la jueza Marianela, quien era la encargada de estos casos. En este sentido, podemos dar respuesta a esta pregunta número 1. La pregunta número 2. ¿Cuáles son las acciones que podría enmarcarse en la informática jurídica? Determine en el ámbito de aplicación documental, de gestión y control metadocumental. Para hablar de las acciones enmarcadas en la informática jurídica, debemos mencionar los tres tipos de aplicación en la informática jurídica. La informática jurídica de gestión es la aplicación de la informática a las tareas cotidianas de abogados, de jueces, de peritos, etcétera, a través del uso de computadoras y programas para realizar tareas de procesamiento de textos, almacenamiento de datos y para efectuar comunicaciones mediante redes. Sin embargo, no podemos hablar de características propiamente jurídicas que puedan diferenciar estas metodologías del análisis, de la programación y de las aplicaciones utilizadas en otros ámbitos administrativos. En consecuencia, podemos decir que resulta impropio hablar de una informática jurídica de gestión cuando los elementos jurídicos que hay en ella son irrelevantes y en consecuencia insuficientes para categorizarla. La informática jurídica documental, por su parte, pretende dar solución a las dificultades en el trabajo de recuperar documentos en amplios repositorios jurídicos. En los últimos años, la cantidad de estos documentos geridos ha crecido de manera tan elevada que ha hecho que sea imprescindible la utilización de potentes motores de búsqueda, los cuales utilizan combinaciones de distintos métodos de ordenación para poder clasificar la información requerida. Eh, la informática jurídica decisoria consiste en la aplicación al derecho de técnicas y modelos de inteligencia artificial, con el objeto de lograr sistemas expertos que simulan el razonamiento jurídico. Esta disciplina sí tiene consideración las estructuras lógicas normativas y trabaja a partir del sistema de inferenciales. La mayoría de los proyectos de inteligencia artificial aplicada al derecho que se han desarrollado en el mundo han carecido de continuidad y hoy no existen prácticamente. El diseño de estos sistemas expertos requiere de un trabajo de investigación muy arduo para que pueda tener una gran utilidad en la práctica del derecho. Pero a pesar de ello, el potencial de la informática jurídica decisoria es tal que puede considerarse que en un futuro tendrá un papel muy importante en el campo de la informática jurídica. ¿Qué tipo de datos personales? Pregunta número 3. ¿Qué tipo de datos personales, sensibles, otros, utiliza Ronald en la creación de su base de datos?
En el mundo jurídico, los datos personales son aquellos relacionados a la persona natural e identificable. Es decir, toda la información que permite identificar a un individuo con nombre, apellidos, domicilio, teléfono, historial laboral, historial académico, datos patrimoniales, financieros, su firma, sus huellas biométricas, la huella dactilar. En este caso, podemos manifestar que Ronald ha creado su base de datos usando el nombre de las partes intervinientes en todos los procesos que analizaba y además que incluye los números telefónicos, los correos electrónicos de todas las partes. Ronald usó datos personales sin consentimiento de los titulares y sin haber puesto de sus respectivos conocimientos también la información relacionada a por qué iba a hacer uso de los datos personales de estos. En este caso podemos manifestar que se vulneran los siguientes artículos de la ley número 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Artículo 113, alcances sobre el tratamiento de datos personales. Artículo número 14, limitaciones al consentimiento para el tratamiento de datos personales. Y artículo 17, confidencialidad de datos personales. Pregunta número 4. ¿Es responsable Marianela por las acciones de Ronald, teniendo en cuenta que fue Marianela quien creó el dispositivo? Bueno, en mi opinión, la jueza Marianela no tiene responsabilidad respecto de aquellos actos cometidos por Ronald, toda vez que la responsabilidad penal es personalísima. Solo se puede afectar a quien ha delinquido o cometido un acto contrario a la ley. Es por eso que a pesar que la jueza Marianela creó el dispositivo, el que lo usó indebidamente para beneficio personal fue Ronald. Muy aparte de de repente del descuido de la doctora de no haber puesto a buen recaudo este dispositivo, Ronald es quien debe asumir toda la responsabilidad. Bueno, profesor, muchas gracias. Espero haber respondido de manera óptima las preguntas. Un saludo fraterno y muy buenas tardes. Hasta luego, profesor.